Hablando de las organizaciones de la sociedad civil, las que mencionaste, la sensación que me ha quedado, que he venido identificando, es que ese esfuerzo sostenido a través de 3 gobiernos ha sido más debido al papel de estas organizaciones, que le han dado la continuidad, que a un esfuerzo propio de cada gobierno. Yo creo que es una parte de un todo. Yo creo que la sociedad civil tenía que exigir, como lo exigió entre el cambio de gobierno de Laura Chinchilla al de Guillermo Solís, hubo una presión de la sociedad civil, donde dijo: ya no converso más con el gobierno de Laura Chinchilla porque de todos modos va de salida, y enfoco mis esfuerzos a convencer a que quien fuera que en ese momento ganara la elección, que terminó siendo Luis Guillermo Solís, se matriculara con los esfuerzos de gobierno abierto. ¿Esos son actores específicos de la sociedad civil? Esos son actores específicos de sociedad civil. Entonces, ¿qué dijeron? Ya no más con el gobierno de Laura Chinchilla, porque va terminando, enfoco mi esfuerzo a que, en ese caso ya cuando Luis Guillermo ganó, sentarse a la mesa y decirle: ¿qué va a hacer usted con el gobierno abierto? ¿Lo tiene usted en su plan de gobierno? ¿Cómo lo va a materializar? Y se materializó en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de sus pilares. Y con el nombramiento de una persona, una viceministra de la presidencia, que lideró el esfuerzo durante los 4 años, en un esfuerzo consecutivo, y ahí. Que ahorita tenemos que ver en un esfuerzo del mismo partido de gobierno, ojalá como este gobierno aprende de los ejercicios anteriores, ¿verdad? Hoy en día liderado entonces por el Ministerio de Comunicación, para que el esfuerzo se mantenga. Y ahí la sociedad civil sigue haciendo el push, sigue haciendo la fuerza para que la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, la Comisión de Datos Abiertos se mantengan funcionando, con modificaciones si hay que hacerlas, pero que se mantenga ese esfuerzo. La sociedad civil sigue siendo parte fundamental y pionera en el esfuerzo de la política de parlamento abierto de este país. Si no fuera por el esfuerzo inicial de Accesa con el índice de transparencia de la Asamblea Legislativa, no se hubiese iniciado esto, y lo que se está intentando hacer en el Poder Judicial para que cada vez más actores se unan a co-crear el plan de acción y co-implementar el plan de acción de justicia abierta. La sociedad civil, y eso es algo de lo que yo aprendí en ese privilegio que tuve de liderar gobierno abierto en su génesis y en su inicio, no hay gobierno abierto sin sociedad civil. Y yo, posiblemente porque no presté atención cuando aquí en la Escuela de Administración Pública me hablaron de eso, yo no tenía, como lo tengo ahora, una concepción clara de qué es sociedad civil, quién es la sociedad civil, dónde está la sociedad civil de este país. Ese tema para mí fue uno de los más difíciles, porque yo podía leer literatura y podía, marcas registradas, googlear leyes de transparencia, leyes de acceso a información pública, lo que fuera, pero si usted pone en el buscador, cualquiera que use, sociedad civil en Costa Rica, primero no le tira un listado único de sociedad civil, no le tira un manual de entender a la sociedad civil, no le tira quién de las instituciones públicas tienen un listado de dónde están esas organizaciones sociales, cómo entenderlas, cómo trabajar con ellas. Obviamente hay cosas que están desperdigadas. Entonces ya yo luego, empezando a leer, bueno, hay estudios de el Estado de la Nación, pero yo, de verdad, en un esfuerzo muy inocente, yo llamé a mi DEPLAN. ¿Ustedes tienen un listado de organizaciones de sociedad civil? No, porque los mismos esfuerzos, la misma desarticulación que existe en el gobierno, es que cada uno tiene, ¿verdad?, ciertos actores de sociedad civil, ciertas organizaciones con las que trabaja. Y a veces, y ese es uno de los grandes pecados, se me quedo siempre trabajando con las mismas 2 o 3 organizaciones, pensando que que ellas se pueden arrogar la representación de la sociedad civil. Sí, que ese es un tema
bastante amplio, ¿verdad? El tema de la sociedad civil y el tema de la ciudadanía cívica, el tema del capital del ciudadano. Así es. ¿Verdad? Todo un tema, todo un la tema participación ciudadana. muy amplio que nos lleva a eso, ¿verdad? ¿Quién representa a la ciudadanía? ¿Quién representa a quién? Hay posiciones muy diversas. Pero sí, me acuerdo las palabras de Ana Gabriel Zúñiga, que dice que recién ella, entrando al ministerio, con un mandato más de participación ciudadana, un enfoque más y sobre todo de diálogo ciudadano, ¿verdad? Le toca la puerta a Carolina Flores y le dice, mire, ustedes tienen un compromiso aquí, y dice que le llamó la atención y que a partir de ahí fue todo un reto, primero comprender y después tomar el liderazgo que asumió, ¿verdad? Eso mismo, sí. Yo creo que yo respeto profundamente, porque estuve en ese sector y apoyo cada vez que puedo a la sociedad civil, y mi rol en IVOS ahora es ese también, de cómo articular a la sociedad civil en estos esfuerzos. Pero Costa Rica tiene que mejorar y propiciar muchísimo ese involucramiento de la sociedad, de la ciudadanía en organizaciones sociales. Costa Rica tiene que tener una ley de participación ciudadana. Hablando de la OCDE le dice a Costa Rica, ustedes tienen que tener una ley de participación ciudadana. Hay un modelo de ley. Bueno, el más exitoso en la región es Chile y Ecuador un poco, en participación ciudadana articulada, gestada como política pública. Pero de verdad, no sean mezquinos en que sí, la sociedad civil de Costa Rica, que ha sido líder en estas materias del gobierno abierto, han movido y han exigido que esta agenda no se caiga. Como ha sido también la sociedad civil en otras temáticas, como la ambiental, por ejemplo, pero ojalá que existan más condiciones para que esa sociedad civil de organizaciones sociales se profesionalice, existan más, ¿verdad? Sean más incisivas. Ojalá aquí tuviésemos muchísimo más periodismo de datos también, como una de las otras tendencias de la parte más investigativa y donde demostramos el valor, digamos, de la apertura en cuestiones más como concretas, por decirlo así. Pero en efecto, la sociedad civil ha sido la que ha tocado ¿verdad? Fuertemente la mesa, ha llamado a cuentas, y que debe ser un esfuerzo que reconozcamos y que todos y todas apoyemos desde nuestras propias trincheras para que se siga fortaleciendo. Porque no hay, un gobierno va a ser fuerte cuando haya una sociedad civil y todos los sectores sean también fuertes y dinámicos. Esa es una realidad. Un tema que me interesa es el tema de Contraloría General, el papel. Tremendo eso. Dentro de las conversaciones que he tenido, me dicen que en un momento dado la Contraloría hizo un estudio, hizo una actividad y planteó el tema del gobierno abierto. Una vez cuando se analizó el primer plano, no tengo datos exactos, estoy investigando sobre ese rol de la Contraloría. Vos que estuviste en esa génesis, ¿qué te ha parecido el rol de la Contraloría? Bueno, yo no recuerdo ese evento, estudio, análisis que la Contraloría hiciera. Lo que sí recuerdo fue memorandos muy claros. No recuerdo quién era la Contralora en ese momento, no sé si era doña Rocío, diciendo no nos metemos en gobierno abierto porque nuestro rol es de fiscalizador de la hacienda pública y ya todo lo que ustedes saben que le corresponde hacer a la Contraloría. Pero qué paradigmático que no se quieran incorporar a una agenda donde ellos hacen estudios criticando a la propia institucionalidad pública porque no cumplen con criterios, digamos, por ejemplo, de transparencia del presupuesto público. Entonces, ¿cómo en una crítica sí, pero cuando se toca hacer no? Entonces creo que no ha habido un entendimiento, un esfuerzo de decir, bueno, puedo ir a aportar a esa agenda desde mi expertise, desde mi criticidad, desde
un esfuerzo donde yo también, y la Contraloría es una institución transparente, creo yo, es una institución que es muy profesional, pero donde también se incorpore y diga, yo puedo aportar en esta materia. No ha habido, digamos, a la fecha un esfuerzo o un involucramiento, digamos, decidido en esta materia. Pues se mantiene dentro de su ámbito, que es más el tema de transparencia, rendición de cuentas. Regulatorio, normativo, ¿verdad? Por aquí es, y cuidado se salen de este camino, con sus estudios, ¿verdad? Con sus directrices y todo lo demás, pero no en un esfuerzo, digámoslo así, que sí ha sido, por ejemplo, en Argentina, un poco tomado por la Contraloría. Hay una investigación de una colega de Argentina en esta materia, digamos, de cómo las Contralorías Generales de la República pueden aportar al movimiento de gobierno abierto. En Costa Rica no, muy respetables las posiciones, tanto de los mandos técnicos como de los mandos más políticos o de tomadores de decisión. Recuerdo a don Jaime, ya hoy en día pensionado, que era un apasionado porque los sistemas donde está toda esa, transparentemente, todo el presupuesto público fueran usados por la ciudadanía. Y él decía, ¿qué hago yo con abrir todos estos datos? Y él los sabía manejar, ir y venir, pero él decía, la gente no los usa. La gente no entra a estos sistemas. Una vez perdida un periodista, una vez perdida un grupo de ciudadanos que quiere decir la municipalidad no está haciendo bien las cosas porque aquí tiene un montón de presupuesto o lo está invirtiendo mal o lo que fuera. Pero más allá de algún esfuerzo individual, el señor Gadgets también, que ha estado procurando datos abiertos en la Contraloría, no han topado con el beneplácito o el interés de las autoridades en este momento, de la Contralora y la Subcontralora. Esa es mi lectura muy respetuosa de la institucionalidad pública, en este caso la Contraloría, pero que no ha habido un esfuerzo de involucrarse al 100%. Y de otro actor, que es la Defensoría de los Habitantes, ¿cómo has visto la participación? Creo, porque siempre todo se puede mejorar, podría ser mucho más decidido. Pero ha sido un actor que se ha involucrado, como mencionaba yo, liderado por don Guillermo Bonilla, por Heysel, olvido su apellido en este momento, Heysel Díaz. Han sido esfuerzos que han topado con ahí sí, el interés de las autoridades de la Defensoría, las dos defensoras anteriores, doña Ofelia y la defensora anterior, la que renunció, que también, digamos, ellas mostraron interés en esta agenda y sí dieron, digamos, apoyo para que se moviera. Y el efecto que ha tenido el índice de transparencia, ya más o menos cerca de unos 10 años digamos, de que se empezó la idea con 13 evaluaciones. 13 evaluaciones. Bueno, a diferencia de otros índices, que luego eso da para otras pláticas, pero a diferencia de otros índices hay una robustez técnica en ese índice. David Zamora, que fue uno de los desarrolladores de este índice, es un experto y él hizo todo de verdad un análisis de cómo debía ser ese índice con el expertise del SICAP, ¿verdad? Él como consultor del SICAP, para junto a la Defensoría entonces hilvanar todas esas métricas que hoy en día lo que nos dan es una fuente objetiva de análisis y de medición para exigirle a cualquier entidad, digamos, cómo estás en transparencia. ¿Puede mejorarse? Sí, puede mejorarse y es un esfuerzo también que yo lo he mencionado varias veces, incremental. Ahí va bien, se han hecho 3 evaluaciones y que esto sea consistente también es un esfuerzo reconocible, hay que aplaudirlo, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos índices? Pues para analizar, para investigar, para poder sentarse a la mesa con datos objetivos y decir, usted no está bien, en un esfuerzo personal de un grupo de ciudadanos en Valverde Vega, analizamos hace una semana cuán transparente era la municipalidad de Valverde Vega, con unas calificaciones que dan pena, vergüenza. Y finalmente, el tema
político, o sea, de los partidos políticos. O sea, descubrimos, sobre todo con esta última elección, que ya la forma de hacer política, ya definitivamente, ya no es la misma. Ya. No solo es un tema de bipartidismo, sí, bipartidismo no, es un tema de que la forma de hacer política ya cambió radicalmente. Pero esa forma de hacer política tiene permeados los elementos del gobierno abierto, por esos principios, o sigue siendo una agenda política totalmente desvinculada del tema. Totalmente desvinculada. Hay un autor español, César Calderón, con quien yo tuve la oportunidad, uno de los primeros libros que me leí de gobierno abierto es de él, y sin que ahora ese sea su tema principal, lo de gobierno abierto, él siempre ha hablado de que los partidos políticos tienen que tomar la agenda de gobierno abierto y hacer la propia, pero a lo interno, digamos, la gestión política como un todo. Recientemente, por algo que le mencionaba, de un esfuerzo pues personal en el cantón donde yo vivo, el domingo pasado una persona ya pensionada, mayor, con mucha experiencia, nos decía: todo lo de gobierno abierto debería pasarse o debería de copiarse en los partidos políticos. ¿Por qué no hablar de partidos políticos abiertos? ¿Cómo hacemos para que más allá de lo punitivo, más allá de que el Tribunal Supremo de Elecciones analiza tus finanzas y se da cuenta de que tuviste un mal manejo de finanzas, de financiamiento político y de deuda, en todos estos temas, más allá de eso, ¿cómo hacemos para que el esfuerzo sea proactivo de los partidos políticos y realmente sus maquinarias se conviertan en maquinarias y todo en transparentes, donde se abran a co-crear, implementemos esa, co-creemos los congresos ideológicos, pongamos a la gente a pensar, pero luego también a implementar y a evaluar eso, y a ser muy crítico, y de donde la sociedad civil se pueda involucrar en los partidos políticos de una nueva manera y donde haya un despertar de todo eso. Ahí hay un camino todavía de años por recorrer. Entonces sí, eso es hay mucho, como se puede escribir por dónde deberían ir los partidos políticos. Sí, porque además no solo desarrollarlo al interno, sino que también sea parte de su discurso político. Así. Y uno lo ve en este momento, hay temas de transparencia, pero como que ahí se agota el tema. Todos los partidos, sobre todo cuando hace su oposición, se le pide transparencia a los partidos que están. Sí, pero sí definitivamente, digamos, como usted lo habla más desde el punto de vista de los manejos políticos, digamos así, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un esfuerzo como integral y donde entendamos desde los operadores políticos, desde quien tiene un interés para la alcaldía o quien tiene un interés para una diputación o quien tiene un interés para la presidencia de la República, que la transparencia es buena y que los ejercicios de rendición de cuentas son buenos. Cuando hagamos ese esfuerzo, cuando ese esfuerzo sea, tal vez es muy utópico, desde las bases de los partidos, desde la génesis de las campañas políticas, desde la apertura de los procesos, digamos, donde una persona se presenta como candidato o candidata, ya luego entonces esa persona por lo menos va a tener una noción, y cuando ya ha sido electa, ¿verdad?, o cuando administra el Ejecutivo o el Legislativo o una municipalidad, tiene esa conciencia de lo que es la transparencia, de lo que es la rendición de cuentas, de cómo involucrar a la sociedad civil. Más allá, obviamente, de un discurso político. Y usted lo mencionaba, don Roberto, antes, que es el esfuerzo país, y el esfuerzo país donde esta agenda no pierde impulso y donde esta agenda
sí se mantiene en el ideario nacional. ¿Cuánto bien le haría al país aprovechar herramientas de gobierno abierto en la coyuntura actual de la crisis, déficit fiscal y la huelga y la poca negociación y la poca apertura al diálogo y el poco entendimiento de que si le va mal a un sector, nos va mal a todos? Sí, ese es un tema muy interesante, porque el mismo gobierno abierto, por lo menos desde el punto de vista teórico conceptual, plantea que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de la democracia. Y precisamente una de las disfunciones democráticas son los movimientos sociales que se lanzan a las calles a pedir reivindicaciones, ¿verdad? O sea, se ve como una disfunción precisamente de este modelo democrático, porque algo está pasando en la democracia que no permite, ¿verdad? O que se tenga que llegar a ese punto, ¿verdad? Hay desconfianza, no hay credibilidad, y no lo ven en el tema del plan fiscal. La gente entiende qué es el plan fiscal, realmente cuáles son los datos con respecto a eso, qué se está manejando inclusive en la misma Asamblea Legislativa. Yo no conozco esfuerzos, y sería muy interesante investigarlos, de gobierno abierto en lo fiscal, en las negociaciones de una temática tan cruda, tan técnica, como es una ley de mejoramiento de las finanzas públicas. Cuando alguien logre descifrar cómo hacerlo, porque da miedo, da estupor, cómo los datos son manipulables de acuerdo a mi lectura interna. Entonces yo tomo un dato y lo pongo como si fuera y no. En la era de las noticias falsas y del fake news, por eso tenemos al presidente de Estados Unidos que tienen los estadounidenses y que somos todos y todas indirectamente víctimas de eso también. Repensar la democracia con herramientas de gobierno abierto, con esta nueva visión, creo que sería un ejercicio de lo más rico que puede haber, porque hay que repensar la democracia o hay que refundarla. Los países occidentales, donde el esfuerzo, digamos, y donde se cree en la democracia, principalmente en este sector, en esta parte del mundo, tenemos esa tarea por delante. Ya nos agarró tarde quizás, porque cada vez hay más evidencia de que hay que hacer ese esfuerzo de darle un nuevo giro, una nueva aire, un nuevo respiro a los procesos democráticos, a la democracia como al modelo de democracia representativa que tenemos. Finalmente, es un modo de cierre. ¿Qué perspectiva le ves al desarrollo de este concepto de gobierno abierto en el país? Bueno, yo el año pasado, por ahí del mes de mayo, abril-mayo, ligado a cuestiones laborales, tomé la decisión de hacer una pausa en gobierno abierto. Siempre me ha apasionado y me sigue apasionando, pero yo tomé una pausa porque yo no le estaba viendo, ya no le estaba encontrando la razón de ser. ¿Por qué? Porque lo empezaba a ver como cada vez más y más discursivo y menos accionable. Y eso a mí, digamos, me generó mucha preocupación. Yo no estaba en lo propio, ni generando nada, ni conocimiento, ni nada, estaba repitiendo un discurso y me lo cuestioné. Y yo tomé una pausa, y esa pausa entre lo personal y lo laboral me permitió darme cuenta, por ejemplo, en los movimientos de lucha por la salud sexual y reproductiva y los movimientos de la diversidad sexual, que ahí hay un potencial con gobierno abierto, en los mecanismos de participación ciudadana, de que una persona que realmente vive las angustias de no tener un medicamento
¿cómo pueden investigar qué ha pasado con la compra de ese medicamento a través de un sistema de compras públicas eficiente, transparente, electrónico? O cómo una organización que defiende los derechos de la diversidad sexual puede ir a una comisión creada por una ley y exigir que se cumplan los derechos que esa minoría, por ponerlo, que no es una minoría, tiene. Cuando le encontremos, y que el director de la Alianza para el Gobierno Abierto, Sanjay Padma, dice, es cuando le encontremos sentido al gobierno abierto a través de lo que a la gente le preocupa, hablando nuevamente de los derechos humanos, cuando le pongamos a la agenda de salud, de educación, de medio ambiente, de cultura, lo de gobierno abierto. No gobierno abierto como un fin en sí mismo, sino como este paradigma que todos entendamos como una nueva gestión pública y una nueva gestión de cultura política para hacer realidad muchos de estos sueños y estas ambiciones que quizás otras herramientas no han logrado terminar de aportarle para que sean una realidad. Entonces ahí yo veo un gran potencial, y veo un gran potencial en que logremos esto de una manera donde le podamos explicar, donde lo podamos explicar claramente, sin eufemismos, ponerlo blanco y negro, ¿verdad? Y poder decir, aquí hay impactos y logros reales de políticas de gobierno abierto o proyectos de gobierno abierto. Cuando se convierta, ojalá, todo esto en un mensaje articulado y en una política articulada con proyectos que logren accionar todo eso. Sí, podrá lograr que sea una forma de gestión. Bueno, ojalá nos den un chancecito más, ¿verdad? Para lograr que sí. Porque luego, y usted sabe mejor que yo, que luego puede venir en 5, 4, 3, 2, 1 una nueva filosofía de gestión pública y decir, esta es la panacea y esta es la solución a todos nuestros problemas, y sustituir lo del gobierno abierto, ¿verdad? Ojalá que no, que haya un chance más, un espacio para lograr que, por lo menos, demostrar el beneficio, el impacto de todo esto. Y ojalá, nuevamente, como algo incremental, venga algo más para refundar las democracias y poder hacer que lo de esto de democracia participativa sea una realidad y logremos solucionar los problemas de la gente, aquello que está la persona sufriendo o que le está quitando el sueño, digamos así. Bueno, Michael, muchísimas gracias. No, hombre, a la orden. Ha sido muy rica la conversación, muchos temas que podemos seguir tratando en otro momento. Creo que para los estudiantes esta entrevista va a ser muy valiosa para su comprensión global de la temática. Bueno, a la orden, esa era la idea de aportar. Gracias a la escuela y a usted, don Roberto, por la invitación.